Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Bienvenida a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en el universo de los teclados Lofree, una marca que se ha ganado un lugar muy peculiar en el mercado. Muy peculiar, sí. Se posiciona en esa intersección extraña entre el diseño de alta gama, casi de objeto de arte, la ingeniería de precisión y, como veremos, a veces la frustración total de sus usuarios. Es una descripción perfecta. Y es que Lofree no vende solo teclados, vende una filosofía. Ellos hablan mucho de los 2 metros cuadrados de nuestro escritorio, y su idea es que ese espacio no es solo un lugar de trabajo. Sino una extensión de nuestra identidad, ¿no? Una declaración de estilo. Exacto, y eso es lo que engancha. Y bueno, hoy vamos a desglosar esa promesa. ¿Qué hace a estos teclados tan especiales y deseados? Analizaremos su sonido, sus materiales y sobre todo por qué generan opiniones tan increíblemente polarizadas. Así es, la misión de hoy es descifrar si la experiencia final justifica ese posicionamiento premium. Y para eso vamos a explorar sus dos caras. Por un lado, la serie Flow, que fue una auténtica revolución acústica. Y por otro, sus modelos más extravagantes, donde a veces la forma, pues, le gana por mucho a la función. Totalmente. Muy bien, pues vamos a desempacar esto. Empecemos por la joya de la corona, la serie Flow. Realmente cambió las reglas del juego para los teclados mecánicos de perfil bajo. Sin duda. Antes de ellos, mi impresión es que perfil bajo era sinónimo de hacer concesiones, o se sentían endebles o sonaban, no sé, a plástico hueco. ¿Cuál fue la gran innovación de Lofree aquí? Lo fascinante es que tomaron una técnica del mundo de los teclados custom de alta gama y la miniaturizaron. Implementaron por primera vez en un chasis de perfil bajo y producido en masa una estructura de montaje en junta, o gasket mount. Ok, gasket mount. Suena técnico. Para quienes no vivimos en ese mundo, ¿qué significa exactamente? A ver, imagina un teclado normal. La placa metálica, donde van los interruptores, suele atornillarse directamente al chasis. ¿Directo al metal o al plástico? Eso mismo. Entonces, cada vez que presionas una tecla, la vibración se transmite a todo el cuerpo del teclado, y eso genera ruidos agudos, metálicos, un ping. Entiendo, como golpear un diapasón contra una mesa. Exacto. Con el gasket mount, esa placa no se atornilla, en su lugar flota. Se sostiene como un sándwich entre 2 capas de empaques de espuma, usualmente poron. Ah, claro. Y esto aísla por completo las vibraciones del chasis. Es como ponerle una suspensión de lujo a la tabla de escritura. ¡Qué buena analogía! Por eso todo el mundo en YouTube y Reddit se obsesionó con su sonido. No era el típico clic agudo, sino un thunk, profundo, suave y limpio. Ese fue el gancho. Entonces, el primer Lofree Flow fue esta obra maestra acústica. Pero he leído que no era perfecto. Tenía sus problemas, ¿cierto? Correcto. Fue un producto de primera generación con fallas evidentes. El mayor problema era la conectividad. Solo tenía Bluetooth y las mediciones de latencia, superaban los 40 milisegundos. 40 milisegundos. Para escribir un correo no es un drama. Pero para un gamer... Es una sentencia de muerte. Es completamente inútil para jugar de forma competitiva. Y la batería tampoco era para tirar cohetes, ¿verdad? Para nada. Tenías uno 2000 mAh, que para un teclado inalámbrico es muy poco. Los usuarios reportaban tener que cargarlo constantemente. O sea, un sonido sublime, pero con limitaciones funcionales muy reales. Exacto. Y esto, lógicamente, llevó al Flow 2. El Flow 2, el intento de arreglar los fallos del original. Le añadieron la esperada conectividad de 2.4 GHz, que es mucho más rápida, y unas patas magnéticas para ajustar el ángulo. Sí, mejoraron la ergonomía. Pero he leído en foros que al cambiar el diseño a este chasis unibody de aluminio, algo se perdió en el sonido. Es cierto que apareció un ping metálico que no estaba antes. Es la gran ironía del Flow 2. Para hacerlo sentir más premium, usaron una sola pieza de aluminio,
Se siente increíblemente sólido en las manos, mucho más que el original. Claro, más robusto. Pero esa misma rigidez se convirtió en su talón de Aquiles acústico. O sea, el mismo material que lo hacía sentir más lujoso se convirtió en su peor enemigo a nivel de sonido. Precisamente, esa estructura rígida creó una cámara de resonancia perfecta que amplificaba las frecuencias más altas. Fue un paso adelante en funciones, pero un claro paso atrás en la pureza acústica que enamoró a todos en el primer modelo. Y aquí es donde la historia da un giro todavía más interesante, ¿no? Aquí es donde se pone bueno. Porque entra en escena la versión más económica, el Flow Lite, que, contra toda lógica, está hecho de plástico ABS y, según dicen, soluciona el problema del ping. ¿Cómo es posible que el modelo barato suene mejor que el caro? Es pura física de materiales. El plástico ABS es menos denso y menos rígido que el aluminio. Entonces, en lugar de reflejar las ondas de sonido agudas, Las absorbe. exacto, las absorbe. Y el resultado es que el Flow Lite, el modelo de entrada, recupera ese sonido limpio y profundo del Flow original, eliminando casi por completo el ping del Flow 2. Eso es increíble. Y no solo eso, sino que además incluye una rueda de volumen física, ¿no? He visto que los usuarios la prefieren 1000 veces por sobre la barra táctil que pusieron en el Flow 2. Totalmente. La barra táctil era una de esas ideas que parecen geniales en el papel, pero que en la práctica son frustrantes. La rueda física es simplemente superior. Es táctil, precisa y confiable. Entonces, el modelo más barato, que ronda los $100–130, no solo suena mejor, sino que es más usable. Para muchos, el Flow Lite es la verdadera joya de la corona de Lo-Fi. A veces menos es más. Definitivamente. Pero Lo-Fi no se queda solo en el minimalismo funcional de la serie Flow. Se van a los extremos del diseño. Y aquí tenemos que hablar del modelo Edge. El Edge. Cuando leí las especificaciones pensé que estaba leyendo las de un auto superdeportivo. Aleación de magnesio y fibra de carbono. Es una absoluta proeza de la ingeniería. Es increíblemente delgado, alcanzando solo 5.4 milímetros en su borde más fino. Para lograrlo usaron magnesio, fibra de carbono, un objeto precioso. Pero esta obsesión por la delgadez tuvo un costo enorme para la comunidad de entusiastas. Un costo altísimo. Déjame adivinar, los interruptores están soldados directamente a la placa, o sea, adiós al hot swap. Exacto. Para aclarar, el hot swap es la capacidad de cambiar los interruptores sin necesidad de soldar. Es una característica estándar hoy en día. ¿Y en un teclado de $250? Es casi un anatema. Elimina la personalización y hace que una reparación simple sea una pesadilla. Es una decisión de diseño que prioriza la estética extrema sobre la funcionalidad. Un sacrificio que muchos no están dispuestos a aceptar. Y luego está la otra cara de Lo-Fi, los diseños que parecen salidos de, no sé, una revista de decoración. O del feed de Instagram de un influencer. Exacto. Hablo de los teclados Block, Dot y Lipstick. Se ven increíbles en las fotos, pero ¿cuál es la realidad al usarlos día a día? Aquí es donde la forma domina de manera tan abrumadora a la función que se vuelve problemático. El modelo Block, con su estética retro de los 70, cuesta $169. Un precio premium. Y sin embargo, está construido enteramente en plástico, y las reseñas coinciden en que se siente hueco, barato. Una sensación que no corresponde a su costo. Y peor aún, las teclas redondas de los modelos Dot y Lipstick. Entiendo el loop de máquina de escribir vintage, es muy atractivo, pero ergonómicamente debe ser una pesadilla para escribir rápido. Lo es. Y la razón es simple. La mecanografía se basa en la memoria muscular y en referencias táctiles. Las teclas estándar son cuadradas, con una superficie cóncava. Tus dedos saben dónde está el centro. Claro, tienes esa guía. Las teclas redondas eliminan por completo esas referencias. El área para pulsar es más pequeña, y es increíblemente fácil golpear las teclas adyacentes. Pero, bueno, se podría argumentar que para un usuario casual que solo busca estética, eso no es tan importante, ¿no? Es un argumento válido. Y sin duda ese es su público. El problema es que el marketing no lo vende como un teclado ocasional. Lo venden como una herramienta de trabajo. Y la realidad es que la tasa de error al escribir en ellos aumenta significativamente. Son objetos de deseo visual, pero herramientas de productividad muy, muy cuestionables. Esa es la definición perfecta. Entendido. Entonces, después de analizar todo esto, ¿cuál es el veredicto de los expertos y, más importante, de los usuarios que han gastado su dinero?
El consenso es claro y, como decíamos, está completamente dividido. Por un lado, todos aman, casi unánimemente, la sensación y el sonido de la serie Flow. A menudo se le cita como el teclado de perfil bajo con el mejor sonido directo de la caja. ¿Sin necesidad de modificaciones? Exacto. Los interruptores de POM que usan son increíblemente suaves, casi como deslizar un cuchillo caliente por mantequilla. O sea, en lo que respecta a la experiencia pura de teclear, son los reyes. Pero me imagino que se viene un pero muy grande. Mencionaste que la experiencia de usuario integral es un campo minado. No es una exageración, lamentablemente. El problema fundamental de Lofree no es su hardware, que es brillante. Es su software y su soporte postventa. Hay una cantidad alarmante de quejas sobre actualizaciones de firmware. ¿Qué pasa con el firmware? Que inutilizan los teclados. Es un fenómeno conocido como breaking. Espera, ¿me estás diciendo que una actualización oficial de la propia compañía puede convertir tu teclado de $200 en un pisapapeles? Exactamente. Y no son casos aislados, ¿eh? Los foros están llenos de usuarios desesperados buscando soluciones súper técnicas, como tener que abrir el teclado y hacer un cortocircuito. ¡Qué locura! Eso es absolutamente inaceptable para un producto de este precio. Desde luego. Y hay más. Otro problema muy criticado es el retardo al despertar del modo de suspensión. Ah, sí, he leído sobre eso. Pero puede tardar de 3 a 5 segundos en reconectar. Esto es fatal en gaming. Estás muerto antes de que responda. Y en productividad, las primeras letras que escribes no se registran. Tienes que borrar y reescribir. Justo eso. Es increíblemente molesto. Y si tienes todos estos problemas, supongo que contactas al servicio de atención al cliente. Y ahí te encuentras con el último muro. El soporte al cliente de Lofree tiene una reputación terrible. Correos ignorados durante semanas, procesos de devolución laberínticos. Vaya panorama. El consejo generalizado en foros como Reddit es contundente. Si te gusta el producto, cómpralo a través de un distribuidor como Amazon que te ofrezca protección, pero nunca directamente desde su web. Es decir, un hardware brillante, pero lastrado por un software deficiente y un mal servicio. ¡Qué pena! ¿Y cómo se compara con sus rivales directos? Pienso en marcas como NuFi o Keychron. Es una comparación muy clara. En resumen, Lofree gana indiscutiblemente en calidad de sonido y sensación de materiales. Ese gasket mount y sus interruptores le dan una acústica y una suavidad que los otros no igualan, de fábrica. Ok, Lofree gana en la parte sensorial, en la experiencia emocional. ¿Y en qué ganan los otros? En todo lo demás, NuFi y Keychron ganan en software estable con soporte para QMK y VIA, que son firmwares de código abierto que permiten una personalización total. Tienes control absoluto. El estándar de oro para los entusiastas, ¿cierto? Exacto. Además, tienen mejor conectividad, sin los problemas de latencia, mejor batería y, en general, una relación calidad-precio mucho más racional. Entiendo. Es la elección entre una experiencia sensorial casi artística, que es Lofree, y una funcionalidad robusta, racional y confiable. Has dado en el clavo. Esa es exactamente la disyuntiva. Sinteticemos esto. Por el lado de los pros de Lofree, tenemos una excelencia acústica casi inigualable, materiales muy premium y una estética muy diferenciada. Y por el lado de los contras, que son muy significativos, conectividad inalámbrica inestable, un firmware con fallos graves, un soporte postventa deficiente. Y en algunos modelos, sacrificios ergonómicos importantes. Exacto. Con todo esto sobre la mesa, la recomendación final depende por completo del perfil de cada persona. No hay una respuesta única. Para nada. Para un escritor o un purista del sonido que lo vaya a usar principalmente con cable, el Flowlite es quizás la mejor oferta del mercado de perfil bajo. Ofrece casi toda la experiencia premium por una fracción del costo. Así es, pero para un gamer es un no rotundo, ¿verdad? Y para alguien que necesite una conexión inalámbrica impecable. Para esos perfiles, la recomendación es buscar en otra parte. La latencia y los problemas de firmware son barreras insalvables cuando la competencia ofrece soluciones mucho más sólidas. Todo esto me deja pensando, ¿de qué sirve tener el coche más bonito, con el mejor motor, si la electrónica falla constantemente? Esa es la pregunta clave para el futuro de la marca. Lofree ha demostrado ser un maestro del hardware y del sonido. La gran incógnita es si podrán o si querrán construir la infraestructura de software y soporte que esté a la altura.
¿Puede una empresa sobrevivir a largo plazo solo con estética y acústica cuando la experiencia de usuario fundamental es tan comprometida? Esa es la cuestión. Una reflexión muy potente para cerrar. Y con eso concluimos nuestro análisis del complejo, fascinante y a menudo contradictorio mundo de los teclados Lofre.